Iniciando sistema. Procesador de información para estudiantes activado. Unificando textos de salvación. Descargando archivos de la palabra de Dios. Identificación activada. Sincronizando. Activando sonido. Conectando mente y corazón con la palabra de esperanza y salvación. Sistema activado. Estamos listos para un nuevo amanecer en Buenos Días. Bienvenidos. Muy buenos días, qué bueno que estamos ya en día domingo y que Dios nos ha dado la vida para seguir adelante, que usted está ahí ya dispuesto a tomar sus clases y sacar buenos punteos. Le recomiendo que si usted trae algo atrasadito por ahí, hoy se ponga al día, porque fíjese que va quedando muy poquito ya dentro de esta unidad. Estamos ya a mediados de mayo, pasando ya la segunda mitad de mayo, y fíjese, viene más o menos un mes y en un mes estaremos ya en las evaluaciones finales de la unidad. Esto quiere decir que el tiempo se nos está terminando, entonces tenemos que hacer ahora un excelente trabajo para ponernos al día, para sacar 100, para completar nuestra zona y prepararnos para hacer una evaluación de éxito. Somos capaces de hacerlo, pero tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Quiero recordar que el día de ayer estuvimos en ese festejo de el Día Internacional de la Familia. Y como la familia es parte importante, es el núcleo de la sociedad, nosotros tenemos que estar compenetrados en cuidar nuestra familia. Si tiene conflictos familiares o usted es parte de un conflicto familiar, soluciónelo hoy. Es que no puede estar en conflicto ahí con su familia. Es decir, si usted es papá o es mamá, tiene que estar en paz con sus hijos. Si usted es esposo, debe estar en paz con su esposa y con sus hijos. Si usted es mamá, tiene que estar en paz con su esposo y sus hijos, porque Dios demanda que la familia se mantenga unida para que podamos tener éxito. Un solo cordelito, un solo hilo no hace fuerza, pero ya un cordel de dos vueltas definitivamente que va a ser más resistente, va a ser más fuerte. Y si usted trabaja conjuntamente en su casa con su familia, seguro que va a obtener resultados muy especiales de parte de Dios. Hoy vamos a seguir buscando alcanzar el éxito, pero acuérdese que primeramente tenemos que confiar en Dios y tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Voy a pedirle que oremos. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y platiquemos con Dios. Muchas gracias, Señor, porque hoy nos das esa bendición de la vida y porque hoy, Señor, nos permites avanzar también en nuestro proceso académico, porque tú, Señor, sabes que si nosotros nos preparamos nos va a ir mejor en la vida. Estamos en tus manos, Señor, y esto creo es tu propósito, que nosotros salgamos excelentemente bien en este ciclo escolar. Ayúdanos, Señor, que tengamos la fuerza, la energía, la salud para salir adelante. Estamos en tus manos, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tenemos que recordar que estamos todavía bajo esa presión del COVID-19, que todavía estamos viendo las estadísticas, más de 1000 casos por día, todos los días. Es una cantidad exageradísima de personas que se está infectando. Y si usted todavía no padece el virus, por favor, protéjase, continúe ahí en casa. Si está trabajando, está bien, trabaje, pero regrese directamente a su casa al salir del trabajo. No se arriesgue. Y mire ahí en su casa, así como hoy que es día de clases, pues qué bueno que usted tiene esta oportunidad. Participe en todas sus clases, no deje escapar una sola y aprenda y saque los resultados adecuados. Queremos verlo alcanzar el éxito, queremos que usted avance en sus estudios, ojalá que sea su deseo también.
Vamos a aprender hoy un tema muy interesante. Hemos venido viendo algunos aspectos para alcanzar el éxito y vimos los mandamientos. Ya revisamos los 10 mandamientos así como están en la Biblia y en Éxodo, ¿verdad? Esos 10 mandamientos son un fundamento, son una base del comportamiento de las personas. Si cumplimos los mandamientos vamos a estar felices, pero fíjese que Dios nos sigue enseñando a través de sus mandatos, a través de sus mandamientos, porque no se trata solo de conocer los mandamientos como ya lo hemos visto antes. También tenemos que pensar que junto con estos mandamientos viene el resultado de la obediencia. Si obedecemos estos mandamientos, ¿cómo nos va a ir? Nos va a ir bien. Pero si fallamos a estos mandamientos, ¿cómo nos va a ir? Nos va a ir mal. Entonces, pues vale la pena tratar de cumplir estos mandamientos. No con una religiosidad de decir, yo al 100% no cometo ningún error, porque recordemos que todos somos pecadores y que todos en algún momento nos desviamos y que todos en algún momento cometemos errores. Pero fíjese, Dios nos acompaña todo el tiempo y nos pone un alto cuando no estamos haciendo las cosas bien. La Biblia nos enseña que Dios trazó un camino y nos mantiene en ese camino. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios, vamos a caminar siempre en ese camino que ya tiene sus bordes. Esos bordes Dios mismo los puso porque Él limitó nuestro camino. Y si nosotros pues seguimos los pasos de Dios y creemos en las cosas de Dios y creemos ahí que Jesús murió por nosotros, entonces Él nos tiene una bendición especial, y cuando nos tratamos de desviar del camino, topamos en esa barrera que Él puso y volvemos a regresar al centro del camino. Pero esto es posible gracias a la obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios, seguimos a Dios, le creemos a Dios, entendemos a Dios, vamos a ir caminando siempre en línea recta. Y cuando nos desviamos, Él mismo nos vuelve a meter al carril, porque ese es el papel que Él está desarrollando todos los días en nuestra vida. Desde luego y lamentablemente hay algunos que no se dejan guiar. Es decir, que hay algunos que fueron metidos por Dios en ese camino, ya saben a dónde tienen que mirar y que deben obedecer para seguir ese camino, pero deciden no seguir el camino, deciden desviarse, deciden salirse del camino por ir a ver otras cosas por ahí que no les convienen. Entonces, ese desvío puede ocasionar algunas consecuencias. Nuestro tema de hoy dice: la obediencia y la ley taliónica. Y la ley taliónica es una ley, no son los mandamientos en sí, sino que esta ley comprende todos los mandamientos. Y esta ley era un sistema aplicado por el pueblo judío, el pueblo de la Biblia, el pueblo de Dios. Este sistema lo podemos traducir de esta forma: ojo por ojo, diente por diente. Es decir, aquel que era sorprendido que robó algo tenía que devolver lo que había robado. Aquel que cometía un delito, por ejemplo, golpeaba a alguien, pues tenía que ser golpeado igual que la persona que golpeó. Y si esta persona mató a alguien, lamentablemente el que mató tenía que morir también. Ojo por ojo, diente por diente. Estricta esa ley. Nos basamos en los mandamientos y vemos que hay que cumplir los mandamientos, pero cuando no se cumplen viene la sanción, y la sanción era esta, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. De la misma forma que actuó la persona, así van a actuar con él. Entonces aquí tenemos una situación muy seria, muy conflictiva. Si nosotros nos vamos al mundo musulmán, ahí nos vamos a dar cuenta que esta ley taliónica es tan rigurosa, pero tan rigurosa, que por ejemplo, aquel que comete un robo
la sanción es, por ejemplo, cortarle la mano. Entonces, por robar, se queda sin mano. Entonces es posible que ahí entre los musulmanes existan pocos ladrones, pero siempre existen, usted sabe, siempre hay, ¿verdad? Entonces la ley se aplica y se aplica con esa rigurosidad. Dentro de esto, pues una de las leyes más discutidas que tienen que ver con la ley taliónica es la pena de muerte. La pena de muerte se ha dejado de practicar en muchos de los países del mundo por los acuerdos internacionales. Las Organizaciones Unidas han decidido que no se permite la pena de muerte y es una sugerencia que dan a los países, y los países que se alinean a esos lineamientos de la ONU, entonces pues dejaron de cumplir la pena de muerte. Pero hay otros países que no le han hecho caso a esos acuerdos internacionales, ¿verdad? Por eso vemos que ahí en Estados Unidos a cada rato están ejecutando personas cumpliendo la pena de muerte. Y la pena de muerte pues representa ahí morir en una silla eléctrica, o morir con la inyección letal, o por ejemplo ahorita acaba de salir en las noticias que en algunos estados de Estados Unidos como una de las opciones están eligiendo el fusilamiento, ¿verdad? Aquí en nuestro medio existía el fusilamiento y ahí en la historia podemos ver cuántos fusilamientos, el montón de fusilamientos como sanción por haber cometido delito. Y también vimos que aquí en nuestro país, en Guatemala, el fusilamiento se cambió también por inyección letal y las últimas ejecuciones que hubo fueron por inyección letal. Aquí en Guatemala no hemos tenido silla eléctrica. Entonces existen esas situaciones en el mundo en donde podemos discutir y decir, bueno, esto sí, esto no, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y todo, pero dentro del punto de vista de la ley, tanto la ley que les estaba hablando de otras doctrinas ahí, también dentro del cristianismo, también dentro de la fe, la pena de muerte es una opción debido a este principio de la ley taliónica, ojo por ojo, diente por diente. El que mata debe morir. Así es que la pena de muerte desde este aspecto de la ley taliónica es un aspecto vigente. Bueno, ¿qué tan ético o no tan ético? ¿Cómo podemos analizarlo? Va a depender del pensamiento de cada uno, pero si lo vemos desde este punto de vista bíblico, vamos a darnos cuenta que aquí sí es posible esa pena de muerte. Ahora, desde luego, tenemos que pensar cuáles son los mandamientos que se afectan y que son sancionados con la paga de muerte. Vamos a verlo desde el punto de vista de Dios. Fíjese, ponga atención, delante de Dios, cualquier pecado debe ser pagado con la pena de muerte. No sé si usted había analizado eso, pero así lo dice literalmente la Escritura. La paga del pecado es muerte. Entonces, de acuerdo al cumplimiento de la ley y de la ley taliónica que fue establecida siempre bajo los conceptos de Dios, entonces todo mundo que peca, todo mundo que desobedece la ley, todo mundo que desobedece a Dios, todo mundo que se aparta de Dios, su condena es la muerte. Y si vamos al concepto bíblico de la muerte, nos damos cuenta que la muerte es la separación de Dios para siempre. Y la separación de Dios para siempre implica estar sin Dios, sin consuelo por toda la eternidad. Afortunadamente existe un principio de parte de Dios, dado también por Dios y dado a conocer por Jesús en el Nuevo Testamento, que mientras la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna. Si ponemos nuestra mirada en Dios, si ponemos nuestra mirada en Jesús, que no es un juguete eso, ni es algo allá estrambólico, no. Nosotros miremos a Jesús y sigamos a Jesús y sigamos sus pasos y vamos a encontrarnos con el camino a la eternidad juntamente con Dios.
Bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Dios les bendiga, jóvenes. Dios les bendiga, señoritas. Mire, hoy a estudiar duro, a sacar 100 y no dejen de conectarse al Buenos Días la próxima semana. Bendiciones. Dios llena mi corazón. Esto ha sido todo por hoy en Buenos Días.